Ok, entonces vamos a recordar rápidamente lo que hemos estado haciendo estas semanas, ¿verdad? Estas par de semanas. Lo que hemos hecho es establecer establecer las bases, valga un poco la redundancia, para entender este concepto de que para estudiar un espacio vectorial, realmente lo que necesitamos son ciertos elementos de ese espacio vectorial con los cuales poder escribir el resto. Entonces, estamos estudiando el concepto de base, el concepto de coordenadas, y muy ligado a ambos están las ideas de dependencia independencia lineal. Entonces, algo que decíamos a la hora de hacer esta traducción es no tener redundancia en el conjunto que escogemos como una base del espacio vectorial. Eh, bueno, hay muchas razones, pero la principal razón para evitar esta redundancia es que queremos un conjunto pequeño, pero queremos tener un conjunto pequeño a partir del cual poder escribir todos los demás elementos de ese conjunto. Entonces, si tuviésemos repeticiones, pues ya creo que todo, si tenemos repeticiones ya no es tan pequeño. Pero además, a la hora de llevar a cabo la traducción, ¿verdad? A la hora de escribir un elemento como combinación lineal de los elementos que yo escojo, si tengo redundancia, van a existir múltiples palabras, múltiples formas de escribir un elemento como combinación lineal de esos elementos. Entonces, la independencia lineal la pedimos sobre todo, ¿verdad? Para eliminar cualquier redundancia, ¿verdad? Cualquier cosa que sobre. Entonces, el concepto de independencia lineal es muy importante a la hora de establecer la traducción, ¿verdad? La traducción es lo que llamamos las coordenadas. Es la combinación precisa de elementos de ese conjunto que me permite escribir a mí un elemento dado. Entonces, rápidamente recordemos cómo calcular o cuál es la idea detrás de estos conceptos. Entonces, eh, recordemos rápidamente la idea de coordenadas. ¿Qué es lo que significa? Las coordenadas respecto de una base, ¿no? Respecto de una base. Entonces, el escenario en el cual estamos trabajando es, tenemos un espacio vectorial pequeño en el sentido, ¿verdad? Que podemos escribir todos sus elementos en términos de una lista finita, ¿verdad? Y si podemos escribir todos los elementos en términos de una lista finita, entonces básicamente lo que ocupamos son esas constantes que me permiten a mí escribir un elemento en términos de esos elementos básicos. Entonces, vamos a considerar únicamente espacios vectoriales de dimensión finita. El término dimensión se refiere a la cantidad de elementos que realmente necesito, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, de dimensión finita, ¿ok? ¿Verdad? En general, existen espacios que no son de dimensión finita, en cuyo caso, ¿verdad? Esta traducción pues, carece de aplicabilidad, porque si yo ocupo una cantidad infinita para expresar una cantidad infinita de elementos, pues ¿verdad? Si el conjunto de palabras básicas es muy grande, ¿verdad? Infinito, pues esta traducción carece de una aplicabilidad. Entonces nos vamos a centrar únicamente en aquellos espacios vectoriales en los cuales se puede llevar a cabo la traducción utilizando una cantidad finita de elementos. ¿Ok? Entonces esto quiere decir, ¿verdad? Además, esto quiere decir que existe una lista, ¿verdad? Una cantidad finita de elementos, vamos a llamarlo, bueno, una lista, ¿verdad? Una lista de cuántos elementos, bueno, precisamente de la dimensión del espacio, ¿verdad? De n elementos, pongámosle un nombre, vamos a llamarlo B a esa lista. Entonces tiene ahí la primera palabra, la segunda, ¿verdad? Tiene n palabras básicas, ¿verdad? Elementos del espacio vectorial, ¿verdad? Todos estos son elementos del espacio vectorial con las dos
propiedades, ¿verdad? Que hemos discutido a fondo, que es que genere, que tal que este conjunto sea generador, ¿verdad? Esto quiere decir la posibilidad de hacer la traducción, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que todo elemento de V se puede escribir, se puede representar como una combinación lineal, ¿verdad? Recordemos que el término combinación lineal se refiere a utilizar la estructura del espacio vectorial. ¿Cuál es la estructura del espacio vectorial? Pues la operación de suma y la operación de producto por constantes. Entonces se puede escribir como una combinación lineal utilizando únicamente estos símbolos y estas palabras, ¿verdad? Como combinación lineal de los elementos de B. ¿Verdad? Es decir, que si usted escoge un elemento cualquiera de su espacio vectorial de dimensión finita, entonces existe una forma de escribirlo como una constante multiplicada por su primer elemento, más una constante multiplicada por su segunda palabra básica, etcétera. Tengo una suma de estos elementos. Esto es la posibilidad, ¿verdad? La existencia de una combinación lineal que me permita escribir cualquier elemento del espacio vectorial como combinación lineal de mis elementos favoritos, de mis elementos básicos. Y la independencia lineal, o linealmente independiente, que el conjunto sea linealmente independiente, quiere decir independiente. Quiere decir que en la expresión anterior es única, ¿verdad? Entonces, que el conjunto sea linealmente independiente, ¿verdad? Dice que no existe nada que sobre. No existe redundancia. La verdad que seamos más, ¿verdad? Redundancia lineal, no sé, tal vez si es mucho, ¿verdad? Es decir, que ningún elemento de este conjunto, yo lo puedo escribir como combinación lineal de los restantes, ¿verdad? Si hubiese alguno de estos, digamos, que yo no puedo escribir como combinación lineal del resto, ¿y para qué lo escribí? O sea, estoy escogiendo un conjunto que tiene cosas de sobra. Entonces, no existe redundancia en el conjunto B, ¿no? Y esto tiene la consecuencia de que para cada palabra, para cada elemento del espacio vectorial, existe una única forma de expresarlo en términos de los elementos que usted escogió, ¿no? Entonces, note que para poder expresar un elemento cualquiera, si usted ya escogió la base, si escogió un conjunto con esas propiedades, pues realmente lo que tiene que conocer son cuáles son las constantes que acompañan a cada una de estas palabras. Si usted ya escogió las palabras, el B1, el B2, hasta el Bn, lo que usted ocupa saber es cuáles son las constantes que necesita multiplicar a la par de cada uno de ellos para poder expresarlo, ¿verdad? Porque ya los V's están fijos. Entonces, a la lista de esas constantes, ¿verdad? C1, C2, ¿verdad? C3, etcétera, ¿verdad? Cn se le llama las coordenadas del vector V respecto de su conjunto básico, de su base, ¿verdad? Respecto de B. ¿Okay? Note que este elemento pertenece ¿a quién? Es una lista de n números, es decir, pertenece a Rn. Es decir, que yo todo elemento del espacio V, básicamente lo puedo traducir, aquí estoy diciendo, lo puedo traducir a una lista de n números, ¿verdad? Entonces, esta es la idea que estamos explotando, ¿verdad? Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita, ¿verdad? Existen estos V's que me permiten expresar cualquier elemento de mi espacio como combinación lineal de estos n elementos, entonces realmente yo puedo traducir, ¿verdad? Agarro este V y lo asocio, ¿verdad? Con la lista
de constantes que me permiten hacer esta expresión. A esto es lo que se le llama las coordenadas y se denotan como corchetes cuadrados, y como esa expresión depende de la base, de las constantes. ¿Qué constante multiplico V1? ¿Qué constante multiplico V2? Etcétera. Y depende de V1, V2, etcétera. Por lo tanto, las coordenadas son respecto de una base. Bien. En el caso particular, en el caso particular de que el espacio es Rn, es decir, sus elementos son columnas, sus elementos son, sí, columnas, ¿verdad? Sus elementos son columnas. Nosotros vimos cómo podemos calcular las coordenadas de un elemento respecto a una base, ¿verdad? Resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Para calcular las coordenadas de un elemento de Rn respecto de una base cualquiera de Rn, ¿verdad? Debemos resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? ¿Y cuál es la fórmula? ¿Verdad? Nosotros hicimos varios ejemplos en donde nos dimos cuenta que para calcular las coordenadas de un elemento y resolver este sistema de ecuaciones lineales, obtenemos la siguiente fórmula, ¿verdad? La siguiente receta para el cálculo de coordenadas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que debemos hacer es multiplicar por la inversa de la matriz. ¿Verdad? Esta es la matriz donde, ¿verdad? Los elementos de B, ¿quién son? Y son columnas, ¿verdad? Sus elementos son columnas. Entonces, lo que estoy haciendo es escribiendo cada columna, cada elemento de esta lista como una columna de una matriz, ¿verdad? Y eso lo multiplico por el elemento al cual estoy calculando las coordenadas. Hagamos tal vez un ejemplo 2 por 2, podemos hacer un ejemplo pequeño para recordar esta construcción. Entonces, por ejemplo, tomemos una base de R2. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito para simplemente ejemplificar esta fórmula que vimos la clase anterior. Entonces voy a escoger una base de R2, no sé, 7, voy a escribir así, 7, 2, 3, 5. Esta es una base de 2. ¿Cómo sé yo que es una base? Alguien que me recuerde por qué este conjunto de dos elementos es base. ¿Qué me puede recordar por qué yo sé tan fácilmente, sin hacer ningún cálculo, que ese conjunto es base? Pues, ¿quién se recuerda? ¿Quién nos puede ayudar con esa respuesta? ¿Me recuerdo determinante, profe? Ok, en el caso particular, ¿verdad? De Rn, ¿verdad? Aquí tengo dimensión 2, ¿verdad? Esta es la dimensión del espacio. Entonces, ocupo dos elementos, pero ocupo que sean dos elementos linealmente independientes. ¿Cómo sé yo que estos dos elementos son linealmente independientes? Bueno, vimos, por ejemplo, que si el determinante de la matriz cuyas columnas son los elementos de B, ¿verdad? En este caso sería el determinante de 7, 3, 5, 2. ¿Cuánto es esto? Esto es 14 menos 15, esto es menos 1. Es distinto de 0. Esto me dice, ¿verdad? Entonces, que las dos palabras, los dos elementos que escogí, son linealmente independientes. Como tengo dos elementos linealmente independientes en un espacio de dimensión 2, entonces automáticamente son generadores. Es decir, este conjunto es una base, ¿no? Entonces, son LI, y como son dos, en R2, automáticamente generan. Automáticamente. Automáticamente es un conjunto generador.
Ok. Entonces, escojamos un elemento cualquiera. Vamos a ver, yo voy a escoger el elemento, no sé, 1, 2. Este es un elemento cualquiera, estoy escogiendo, ¿verdad?, de R2. ¿Y qué es lo que sabemos? Y tengo una base y por lo tanto yo puedo escribir este elemento como una combinación, llamémosle a este V1 y este V2, ¿verdad? Entonces, existen constantes X y Y que me permiten escribir mi elemento favorito, mi elemento cualquiera, como combinación lineal de ellos, ¿verdad? Utilizando únicamente la suma y el producto escalar, ¿verdad? Esto es equivalente a, ¿verdad?, que 1, 2 sea igual a X multiplicado por, ¿cuánto era? 7, 3, más Y multiplicado por, ¿cuál era el otro? 5, 2. ¿Verdad? Es decir, que si hacemos, ¿verdad?, este por este, más este por este, ¿verdad?, me tiene que dar 1, ¿verdad? 7X más 5Y tiene que ser 1, y ¿verdad?, lo mismo hacemos con la otra posición, ¿verdad? 3X más 2Y tiene que ser 2. Es decir, que 3X más 2Y tiene que ser igual a 2. Es decir, ¿verdad?, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, encontrar quién es el X y quién es el Y, ¿verdad? Esto sería, ¿verdad?, note que X, Y serían las coordenadas de este elemento respecto de esta base, ¿verdad? Son las constantes por las cuales tengo que multiplicar a V1 y a V2, de forma que la suma de V. Entonces, encontrar quién es el X y el Y, es decir, encontrar sus coordenadas, es equivalente a resolver el sistema 7X más 5Y, 3X, bueno, esto es igual a 1, más 2Y igual a 2. ¿Verdad? Es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones lineales, que, ¿verdad?, lo voy a escribir en forma matricial, ¿verdad? 7, 3, 5, 2, multiplicado por las coordenadas, ¿verdad?, las incógnitas X y Y, tiene que ser igual a 1, 2. Nota que este sistema, bueno, cualquiera de estos dos, ¿verdad?, son el mismo, solo que lo escribí de dos formas distintas. Este sistema tiene solución única, ¿verdad? Existe una única forma de multiplicar por constantes y sumar que me dé V. ¿Por qué? Pues ¿qué? Pues esta matriz de coeficientes es invertible. Pues la matriz formada por los elementos de la base es invertible. ¿Por qué es invertible? Sí, porque su determinante es distinto de cero. Ese fue el argumento que usamos para probar independencia lineal. Pero nota que es el mismo argumento que nos permite hallar las coordenadas de cualquier elemento. Es decir, que si es linealmente independiente, automáticamente genera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ambas, ¿verdad?, la independencia lineal y la generación, ¿verdad?, el generador, ambas tienen que ver con resolver un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, en ambos casos, la respuesta es que ese sistema tiene solución única, pues esta matriz es invertible. ¿Okay? Entonces, note que ahora sí, ¿verdad? Yo ahora puedo calcular que las coordenadas, ¿verdad?, si satisfacen esta ecuación que está aquí arriba, pues yo la puedo despejar multiplicando por la inversa. ¿Verdad? Entonces aquí me quedaría la inversa de 7, 5, 3, 2. En este caso, pues esta inversa la puedo calcular fácilmente porque, bueno, pues porque es una matriz 2 por 2. ¿Cuál es la inversa de esta matriz? Su determinante es menos 1. Entonces tengo que dividir entre el determinante. Tengo que darle vuelta a la diagonal y cambiarle el signo a la antidiagonal. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Con este menos que está afuera, lo distribuyo y me quedaría menos 2, 5, 3, menos 7, que multiplica al vector original, 1,2. Multiplicando, ¿qué me quedaría? Menos 2 más 10, 8. 3 menos 14, 3 menos 14, menos 11. Es decir, que el X tiene que ser 8 y la Y tiene que ser 11.
Vamos a ver si es cierto. 8 multiplicado por, bueno, ¿cómo que hago? Vamos a ver, verifiquemos. 8 multiplicado por el V1. ¿Quién era el V1? El V1 era 2, no, 7, 3. 7, 3. Si a eso le quitamos 11 veces el V2, ¿quién era V2? V2 era 5, 2. Si todo lo hicimos bien, esto me tiene que dar el vector original 1, 2, ¿verdad? Si todo lo hicimos bien, me tiene que dar 1, 2. Verifiquemos. Esto me da 8 por 7, 56. Menos 11 por 5, 55. Da 1. Y en la segunda posición, ¿qué sería? 8 por 3 es 24. Le quito 11 por 2, que es 22. 24 menos 22 es 2. Perfecto. Entonces, note que el 8 y el menos 11, el 8 y el menos 11 son las constantes apropiadas, las únicas constantes que me permiten escribir el elemento 1, 2 como combinación lineal de esos dos elementos que yo escogí. 8 y menos 11. Entonces, para el caso particular de Rn, podemos encontrar, ¿verdad?, las coordenadas de cualquier elemento multiplicando por la inversa de la matriz que se forma al tomar como columnas los elementos de la base. Entonces, nota que en particular, para hallar las coordenadas de un elemento en Rn, debemos invertir una matriz n por n. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un espacio vectorial de dimensión 5 y tengo una base, ¿verdad? Tengo 5 elementos, para encontrar las coordenadas de cualquier elemento de ese espacio, ocupo invertir, ¿verdad?, calcular la inversa de una matriz 5 por 5. ¿qué pasa si yo no calculo la inversa? ¿Cómo es? ¿Qué pasa si yo no calculo la inversa? Es que yo saqué, digamos, cuál era x y cuál era y sin inversa, y me dio que era 8 y menos 11. Igual que, ¿Cómo lo hizo? o sea, el 7, 5, 3 y 2, o sea, hice el 2 por 2 y me dio x y me dio igual que el procedimiento. O sea, no saqué la inversa. ¿Afecta algo eso? Sí. Ok, vamos a ver que usted lo que me está diciendo, sí, ¿verdad? Perfecto. O sea, yo este sistema, ¿verdad? Usted lo puede escribir así, ¿verdad? 7, 5, 3 y 2, y aquí 1, 2, así, ¿verdad? Ajá. Y entonces aplicamos la reducción gaussiana y llegamos a 1, 0, 8, 0, 1, menos 11, ¿así, verdad? Sí. Ok, note que, digamos, ¿qué fue lo que hicimos acá? Calculamos la reducción gaussiana de esta matriz ampliada. ¿Cómo se calcula la inversa? Calcular la inversa, o sea, ¿cómo hubiésemos calculado si fuese 3 por 3, por ejemplo, la inversa de esta matriz, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la inversa de la matriz que tiene como coeficiente 7, 5, 3, 2? Y lo que hacemos es considerar ahora dos sistemas de ecuaciones simultáneos, ¿cierto? Donde cada columna corresponde a una columna de la matriz inversa. Entonces, al final, ¿verdad?, aplicamos la reducción gaussiana y nos quedaría lo mismo que antes, ¿verdad? 0, 0, 1, porque la forma escalonada reducida de esta matriz es esta. Y por tanto, si le aplico la reducción gaussiana a esta matriz, pues obtengo del lado izquierdo esto. Y del lado derecho, pues voy a obtener la inversa, que ya dijimos, en ese caso sería menos 2, 5, 3, menos 7. Entonces, está bien, ¿verdad? Hay más de una forma de resolver el sistema, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer es resolver el sistema y para resolverlo, pues,
puedo hacer la reducción gaussiana, aquí, ¿verdad? Puedo hacer la reducción gaussiana y encontrar el X y el Y, o, ¿verdad? Que es lo mismo, hacer la reducción gaussiana a esta matriz con esta ampliada y obtener la inversa y luego multiplicarla por el vector. Entonces, tal vez aquí el compañero hizo una muy buena observación, ¿verdad? Hay distintas formas de resolver este ejercicio. En el fondo, cualquiera de las dos es aplicar la reducción gaussiana, ¿verdad? Tal vez voy a corregir aquí, ¿verdad? Debemos, debemos reducir a la forma escalonada reducida una matriz n por n. Es decir, ya sea que usted haga esto, en cuyo caso aplicó reducción gaussiana, o que usted haga esto otro, en cuyo caso también aplicó la reducción gaussiana, ¿verdad? Entonces, ambos son, no estoy diciendo que no son distintos, ¿verdad? Es la misma cosa, solo que de alguna forma distinta. Nota que tal vez, si es muy útil, ¿dónde está? Si es muy útil ver que resolver, esto es equivalente a tener la matriz del lado izquierdo multiplicado por la columna de las coordenadas, me tiene que dar el vector v. Entonces, ¿cómo paso de aquí a acá? Ya sea que reduzca con esta matriz de coeficientes y el vector columna del lado derecho, o que calcule la inversa, ¿verdad? Son la misma cosa, son la misma cosa. Pero en el fondo, ¿verdad? La solución, independientemente de cuál usted aplique, usted la encuentra, la hace efectiva, utilizando reducción gaussiana. ¿Okay? Entonces, en el fondo, ¿verdad? Tal vez aquí más apropiadamente, ¿verdad? Existen varias formas de resolver el problema, pero ambas formas utilizan la misma herramienta, que es la reducción gaussiana. ¿Okay? ¿A qué? A una matriz de tamaño n por n. ¿Okay? ¿Está bien así? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ¿verdad? Aquí lo que quería decir, ¿verdad? Existen distintas formas, pero en el fondo, lo que está aplicando, independientemente de cuál herramienta, no, de qué método utilice, en el fondo es aplicar la reducción gaussiana. ¿A qué? A una matriz que va a ser grande, ¿verdad? En un espacio vectorial de dimensión 4, que es pequeño, pues tengo una matriz 4 por 4. Y la tengo que reducir, la tengo que invertir, ¿verdad? Lo mismo, para encontrar cuáles son las coordenadas. Entonces, hoy vamos a ver otro método, ¿verdad? Que sustituye, voy a poner la palabra otra vez, eliminación gaussiana. Eliminación gaussiana. Vamos a ver un método que permite reemplazar la eliminación gaussiana por lo que yo llamo una eliminación geométrica. Este método no sirve para cualquier base, ¿verdad? Este va a servir para ciertas bases. Solo para ciertas bases. Vamos a ver que estas ciertas bases pues siempre existen, siempre están ahí. Entonces, es un método que no nos sirve siempre, pero nosotros nos podemos arreglar para reducir un caso en que sí sirva. Entonces, vamos a ver con un ejemplo. Vamos a tomar, vamos a hacer un ejemplo pequeño, tal vez para no hacer demasiadísimos cálculos. Vamos a trabajar en R3. Entonces, en R3 voy a tomar las siguientes tres elementos. Entonces, voy a formar un conjunto que tiene tres elementos. Van a ser los siguientes. 1, 2, 3. Este digamos que va a ser mi V1. El segundo elemento va a ser menos 5, menos 2 y 3. Y el tercer elemento, este va a ser mi V2. Esta va a ser mi segunda palabra. Y V3 va a ser la palabra, el elemento 6, menos 9 y 4. ¿Ok? Entonces vamos a considerar este conjunto, este va a ser mi V3. Entonces ahora noten que estos tres elementos cumplen con las siguientes propiedades. Si usted hace el producto punto, el producto matricial, ¿verdad? Del primero con el segundo, ¿qué le queda?
y tengo que hacer el producto, ¿verdad? Primero por primero, segundo con segundo, tercero por tercero. Me va a quedar menos 5, menos 4, más 9. Es decir, me queda 0. Ah, qué interesante. ¿Qué pasa si hago el primero con el tercero? Y me quedaría primero con primero, 6. Más segundo con segundo, me queda menos 18. Y el tercero por el tercero me queda 12. 12 más 6, 18, menos 18, 0. Ah, qué interesante. ¿Y cuánto es el segundo con el tercero? V2, producto punto, producto matricial con V3. ¿Sí? Hacemos primero con primero, me queda menos 30. Segundo con segundo, me queda más 18. Tercero con tercero, me queda más 12. Es decir, 18 más 12, 30. Menos 30, 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que estos tres productos puntos, estos tres productos matriciales, den 0. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Que son base. Bueno, eso va a implicar que son linealmente independientes, sí, pero ¿en cómo se interpretaba que el producto punto de dos vectores fueran 0? ¿Okay? El compañero dijo, Juan Ignacio, dice que son ortogonales. Entonces, geométricamente, lo que tenemos es que el conjunto, ¿verdad? V1 es ortogonal a V2. V1 es ortogonal a V3 y V2 es ortogonal a V3 también. Entonces, si yo los fuese a dibujar, pues no sé, por aquí está V1. Por aquí estaría V2, ¿verdad? Forma un ángulo recto. Y por aquí estaría V3. Tal vez estarían rotados, ¿verdad? No están así, pero en el fondo, ¿verdad? El dibujo es algo así. Todos los ángulos entre esos vectores son 90 grados. ¿Verdad? Esto implica, como dijo el compañero, ¿verdad? Esto implica que el conjunto V1, V2 y V3 es linealmente independiente. Mira, piénselo en este dibujo. La flecha V3, usted no la puede escribir en términos de V1 y V2, ¿verdad? Si usted escribe cualquier combinación de V1 y V2, le queda algo en este plano, ¿verdad? En esta hoja de papel. Y esta flecha se sale de esa hoja de papel. Entonces, V3, por ejemplo, no depende de V1 y V2 linealmente. Y lo mismo aplica para las demás, ¿verdad? El V2 se sale de esta hoja de papel, que es la que determina V1 y V3. Entonces, estos tres elementos, al ser ortogonales, son linealmente independientes. Y por lo tanto, como estamos en R3, como estamos en el espacio de dimensión 3 y tengo tres vectores linealmente independientes, automáticamente generan. Eso quiere decir que B es base. Entonces ahora yo quiero, como ya sé que es base, en particular como es un conjunto generador, yo quiero hacer el mismo ejercicio de la vez pasada. Quiero encontrar, voy a escoger un vector V favorito, el mío, el favorito, voy a escoger otro que no está aquí, 4, 5, 6, ¿verdad? Quiero escoger el elemento 4, 5, 6, ¿verdad? Esto es un elemento que pertenece a R3 y por lo tanto, existen únicas constantes, llamémoslas como siempre, X, Y y Z, tal que yo puedo escribir a mi vector V como una combinación lineal de las tres palabras básicas, de los tres elementos de mi base. Entonces, ¿cómo encontramos quién es X, quién es Y y quién es Z? Bueno, ya lo dijimos hace nada, ¿verdad? Para encontrar la X, la Y y la Z, ¿verdad? Yo lo que ocupo hacer es aplicar la eliminación gaussiana. ¿Por qué? ¿Por qué digo eliminación si siempre digo reducción, ¿verdad? El proceso de reducción gaussiana lo que hace es ir eliminando, ¿verdad? Columna por columna, la X. Después elimina la Y, hasta que le queda únicamente la Z, por ejemplo. Entonces, el proceso de reducción lo que va haciendo es eliminando en cada operación de fila
una incógnita, ¿verdad? Elimina la X, elimina la Y, hasta que quede únicamente la X solita, la Y solita y la Z solita. Pero ahora tenemos esta propiedad que está acá, ¿verdad? Esta condición geométrica. Entonces, por ejemplo, vean qué es lo que me dice la primera. Bueno, la primera y la segunda. Voy a tomar estas dos. Digamos que yo quiera eliminar la Y y la Z. Yo quiero eliminar la Y, que es lo que acompaña a V2, y quiero eliminar la Z, que es lo que acompaña a V3. Note que el vector V1, vamos a poner acá en colores, el vector V1 elimina cualquier cosa que acompañe a V2 y a V3. ¿Verdad? Cualquier constante que estuviera acompañando a la V2, si yo lo multiplico por V1, desaparece. Cualquier constante que esté acompañando a la V3, si la multiplico por V1, desaparece. Entonces, voy a utilizar esa eliminación geométrica, ¿verdad? Para, por ejemplo, eliminar la Y y la Z. Entonces, por ejemplo, si yo agarro esta expresión que está acá, para V, y la multiplico por V1, no, por V2, ¿verdad? Quiero eliminar la Y, entonces, multiplicando por V2, ¿qué ocurre? Multiplicando por V2, no, perdón. Multiplicando por V1. V1 es el que elimina lo que acompaña a V2 y a V3. Entonces voy a multiplicar por V1 para matar la Y y la Z. Entonces, ¿qué me va a quedar? Del lado izquierdo, pues me queda V multiplicado por V1. Del lado derecho, ¿qué me va a quedar? X multiplicado por V1 multiplicado por V1. Más la Y multiplicado por V2 multiplicado por V1. Más la Z multiplicado por V3 multiplicado por V1. Pero ya dijimos que este producto da 0 y este producto da 0. Es decir, que V1 elimina cualquier constante, cualquier incógnita que acompañe a la V2 o a la V3. Entonces, esto vale 0, ¿verdad? Porque son ortogonales, son ángulo recto, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? Que V, producto punto V1, tiene que ser igual a X multiplicado por V1, producto punto V1. Recuerden que el producto punto consigo mismo, lo que me da es la norma del elemento al cuadrado. Es decir, que la X, ¿quién es? X sería el elemento V multiplicado por V1 dividido entre el tamaño, recordemos que la norma es el tamaño del vector al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es X? ¿De quién era V? V es el vector 4, 5, 6. Entonces, 4, 5, 6, producto punto con V1. ¿Quién era V1? 1, 2, 3, no me equivoco, ¿verdad? 1, 2, 3, sí. Multiplicado por 1, 2, 3, dividido entre la norma de V1. La norma de V1, ¿quién es? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado me queda 5, más 9 me queda 14. O sea, que el X, ¿quién es? Primero con primero, 4 más, segundo con segundo, 10, tercero con tercero, 18. O sea, me quedó que la X es 14 más 18, es 32, 32 catorceavos. ¿Ok? Noten que yo entonces puedo encontrar el valor de la X, es decir, la coordenada asociada a V1 sin necesidad de reducir la matriz, sin necesidad de calcular la inversa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en vez de aplicar la reducción gaussiana, estoy valiéndome de esta observación geométrica para eliminar de la ecuación la Y y la Z. Si queremos encontrar cuánto vale Y, ¿cómo encontramos Y? ¿Cómo hallamos la segunda coordenada? Es decir, lo que acompaña a V2. Si ahora yo lo que quiero es encontrar cuánto es la Y, ¿qué tengo que hacer?
tengo que eliminar la X y eliminar la Z. Puedo aplicar eliminación gaussiana, pero es más eficiente en este caso aplicar la reducción geométrica. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Si yo multiplico, por ejemplo, si yo quiero encontrar la Y, entonces tengo que eliminar la X y la Z. Bueno, ¿cómo elimino la X y la Z? Si multiplico por V2 y por V2, esto elimina la Z y esto elimina la X, ¿no es cierto? Entonces, similarmente, multiplicamos la expresión anterior, ¿verdad? V igual a X, V1 más Y, V2 más Z, V3. Si lo que quiero es que la única que sobreviva sea la Y, entonces multiplicamos por V2. ¿Qué me va a quedar? V producto punto V2 es igual a X por V1 producto punto V2, pero esto es 0, más la Y que multiplica a V2 por V2, pero V2 por V2 es la norma de V2 al cuadrado, más Z que multiplica a V3 por V1, pero V3 por V1 es 0, porque estos dos vectores, pero V3 por V2, porque estos dos vectores son ortogonales. Es decir, que la Y, yo la puedo despejar. La Y sería V, producto punto, con V2, dividido entre la norma al cuadrado de V2. Y esto lo puedo calcular sin la necesidad de hacer reducción gaussiana. ¿Verdad? ¿Cuánto es la Y? ¿Quién era V2? Bueno, ¿quién era V? V era 4, 5, 6. ¿Quién era la V? Perdón, el V2. El V2 era menos 5, menos 2, 3. ¿Y su norma cuánto da? 25 más 4, 29. 29 más 9, 38. Es decir, que aquí me va a quedar menos 20, menos 10, más 18, dividido sobre 38. Es decir, que la Y, ¿cuánto vale? La Y vale menos, ¿cuánto es esto? Esto sería más 8, más 8, menos 20, me queda menos 12 sobre 38. ¿Okay? Entonces, vea que encontré el valor de la Y sin la necesidad de hacer reducción gaussiana. ¿Qué fue lo que hice? Eliminé de este sistema, de esta ecuación, eliminé la X y la Z multiplicando por V2. ¿Cuánto sería Z? ¿Cuánto sería Z? ¿Cuál es la fórmula para Z? ¿Alguien que me diga, ¿cómo calculamos Z? V por V3 entre la norma de V3 al cuadrado. Exacto, ¿verdad? V por V3 entre la norma de V3 al cuadrado, ¿verdad? Sin la necesidad de hacer ningún cálculo, ¿verdad? Sin necesidad de hacer reducción gaussiana. Entonces, ¿qué me queda acá? Esto es 4, 5, 6 multiplicado por V3, que era 6 menos 9, 4, dividido entre la norma de V3, que sería 36 más 81. ¿Cuánto es eso? 36 más 81, sería 87, 117, 117 más 16, 133, ¿lo dice bien? 117 más 16, creo que sí, ¿verdad? Es decir, que me queda 4 por 6, 24, 5 por 9, 45, 6 por 4, otra vez 24, no, perdón, 6 por 4, sí, 24. O sea que me quedó 48 menos 45, me quedó 3 entre 133, es decir, 3 entre 133. Entonces, noten qué fácil fue calcular las coordenadas de este elemento 4, 5, 6 respecto de una base que geométricamente tiene información extra. ¿Cuál fue la respuesta? La X, bueno, la Y, la Z fue esto. La Y, perdón, fue menos 12 sobre 38 y la X, que fue la primera que calculamos, era 32 entre 14.
¿Ok? Entonces, vean qué fácil es calcular las coordenadas respecto de una base donde todos sus elementos son ortogonales. De una base ortogonal. Una base en donde todos los elementos son ortogonales entre sí, se le da el nombre de una base ortogonal. Y nota que para encontrar las coordenadas, de un elemento cualquiera respecto de una base ortogonal, no hace falta resolver un sistema de ecuaciones. ¿Verdad? En general, ¿cómo se calcula? Si yo tengo una base, digamos, de un espacio vectorial de dimensión finita, n, ¿verdad? Es una base ortogonal, es decir que el V1 producto punto con V2 da 0, el V1 producto punto con V3 da 0, y así todos, ¿verdad? Con V1. Luego, el V2 con el V3 da 0, el V2 con el V4 da 0, y así todos con V2, etcétera. ¿Verdad? Si tengo una base en donde todos los elementos son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Una base ortogonal, entonces, cuando yo quiero escribir un elemento cualquiera, con una combinación lineal de esos elementos, ¿cómo encuentro las constantes? Entonces tenemos que ¿cuál es la constante, por ejemplo, que acompaña a, cuál es la constante que acompaña, por ejemplo, al V4? Entonces, por aquí, en esta suma, está C4V4. Si yo quiero encontrar la constante, C4, y tengo que eliminar C1, C2, C3, C5, C6, ¿verdad? Hasta eliminar todas las incógnitas, Cn. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar el valor de C4? V por V4 sobre producto V por V4 entre la norma V4. de V4 al cuadrado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que hago es multiplicar a ambos lados por V4. Todos los V1, V2, todos esos desaparecen. Y me va a quedar C4 por V4 por V4. V4 por V4 es la norma al cuadrado. Entonces puedo despejar de esa expresión el C4, ¿verdad? En general, ¿verdad? Si yo quiero despejar, no sé, la constante K, la que acompaña a VK, ¿y cómo lo encuentro? Multiplico al V, lo multiplico por el VK, y lo divido entre el tamaño de VK al cuadrado. Entonces, esta expresión me permite calcular sin la necesidad de hacer ningún tipo de reducción gaussiana las coordenadas de un elemento cualquiera respecto de una base que geométricamente tiene mucha información, ¿verdad? Estos elementos no son cualquiera, ¿verdad? Estos elementos gráficamente están, ¿verdad? Parecen la base canónica, ¿verdad? Todos sus ángulos son 90 grados. ¿Okay? Entonces es una base muy especial, y una de sus propiedades es que el cálculo de coordenadas respecto de una base ortogonal son muy sencillos. Son muy sencillos en el tanto, no hace falta llevar a cabo la reducción gaussiana. No hace falta invertir la matriz. Profe, ¿Sí? si digamos V1 por V2 da 0 y V3 por V2 no da 0, entonces ya no podría usar esto, ¿verdad? No podría usar esto, correcto. Tendría que usar el otro método, el de sacar la inversa por X. Correcto, sí. ¿Verdad?
sí, ¿verdad? Aquí quiero que sí, es muy importante que este método o lo estamos aplicando a una base que tiene cierta propiedad geométrica adicional, ¿verdad? Entonces, el cálculo de coordenadas es muy sencillo cuando trabajamos con bases ortogonales. Note que en un caso particular, muy especial, un caso particular, es cuando todos estos denominadores, que aquí son uno, ¿verdad? Cuando la norma de los vectores es 1. Todavía es más sencillo, ¿verdad? Cuando todos los vectores tienen norma 1, entonces no hace falta dividir por 1, ¿verdad? Entonces, un caso particular muy interesante, digamos, ameno al cálculo de coordenadas, es cuando la base es ortogonal, pero además cumple con esta propiedad, ¿verdad? Para todo K. Es decir, que los vectores, a esto se le llama que los vectores sean unitarios. Entonces, si yo tengo una base, digamos, V1, V2, Vn, ortogonal, y todo elemento es unitario, entonces las coordenadas de un elemento respecto de esta base simplemente es, ¿verdad? No hace falta dividir entre 1, ¿verdad? Sería V por V1, V por V2, ¿verdad? V por Vn. Entonces, esta condición todavía más extra, ¿verdad? Que es que todo elemento tenga tamaño 1, pues simplifica considerablemente el cálculo de coordenadas. Entonces, a eso se le llama, a una base con esta propiedad, con estas dos propiedades, ¿verdad? Con estas dos propiedades se le llama orto, es la primera propiedad, es decir, que es ortogonal. Y la segunda propiedad, que es que todos sus elementos tengan norma 1, entonces decimos ortonormal. ¿Okay? Ortonormal. Entonces, sus elementos son pequeñitos, ¿verdad? En cierto sentido, ¿verdad? Su tamaño es 1. En este caso, ¿verdad? Los elementos eran como muy grandotes. Entonces, tuvimos que dividir, por ejemplo, entre 133, tuvimos que dividir entre 38, tuvimos que dividir entre 14. Entonces, si la base tiene además esta otra propiedad, ¿verdad? Que todos sus elementos son unitarios, entonces ahora no hace falta estar dividiendo por nada. ¿Okay? Entonces, las bases ortonormales son muy apetecidas, ¿verdad? Son muy útiles. Para realizar la traducción que estamos, la traducción de un espacio a su espacio de coordenadas. ¿Por qué? Porque para calcularlas ni siquiera hace falta resolver un sistema de ecuaciones lineales. Hace únicamente falta utilizar un argumento geométrico, ¿verdad? El producto punto, ¿verdad? Nosotros lo introdujimos como una forma de medir ángulos. Bueno, si los ángulos son 90 grados, entonces las coordenadas se calculan muy fácilmente. ¿Está bien? ¿Una pregunta en ese momento? ¿Está bien? Okay, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, creo que lo hemos hecho la clase anterior, pero repitámoslos. Consideremos la matriz A, voy a escribir una matriz 4x4, 1, 1, 1, 4, 0, 1, menos 1, 1,
2, 1, 3, 7, 3, menos 1, 7, 8. ¿Okay? Entonces, esto es una matriz 4x4 que la voy a utilizar para definir un espacio vectorial. ¿Cuál va a ser el espacio vectorial? ¿Verdad? Es el conjunto de todas las X, Y, Z, W, ¿verdad? Estos son elementos que pertenecen a R4, tales que, bueno, llamémosle a esto V, tales que si yo multiplico a por V, obtengo 0. ¿Verdad? Es decir, VA, ¿verdad?, es el conjunto de soluciones, a el sistema de ecuaciones lineales homogéneo a V igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los elementos de este conjunto? Y son todos los X y Z, W que al multiplicarlos por A dan 0. ¿Verdad? Esto es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Ahora, como todo espacio vectorial, deberíamos de tener, bueno, no todo, pero vamos, este en particular, ¿verdad? Esto debería ser un R a la algo, ¿cierto? ¿No? Todo espacio vectorial, nota que este espacio vectorial está metido dentro de R4. Entonces, si R4 ocupa únicamente 4 palabras básicas, 4 elementos, entonces este otro que es más pequeño, pues debería utilizar menos. Entonces, ¿cuántas palabras, cuántos elementos, cuánto es la dimensión de este espacio? ¿Cómo encontramos la dimensión de este espacio? Haciendo reducción. Correcto, ¿verdad? Si yo quiero encontrar cuál es la dimensión, pues en realidad sería útil saber quién es este espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar sus elementos. ¿Cómo encuentro sus elementos? Resuelvo ese sistema de ecuaciones lineales. Entonces, resolviendo el sistema que define, esto que, así se define este espacio vectorial, resolviendo el sistema que define A, V sub A, y tendríamos, voy a escribirla toda, no importa. 1, 1, 1, 4. 0, 1, menos 1, 1. 2, 1. 3, 7. 3, menos 1, 7, 8. Y bueno, es 0, 0, 0, 0. Es un sistema homogéneo. ¿Cómo se resuelve? Y como se resuelven todos los sistemas, ¿verdad? Aplicamos la reducción gaussiana. Voy aquí a saltar, voy a bajarlo como un ejercicio. Verificar que la reducción gaussiana de esta matriz nos da la siguiente forma escalonada reducida. 2 de sus filas son redundantes. La tercera es si sobrevive, y de hecho la primera queda algo así, ¿verdad? 1, 0, 1, 4. ¿Ok? Entonces, a partir de la forma escalonada reducida, tengo varias información, ¿verdad? En particular, tengo cuál es la dimensión de este espacio, ¿verdad? Nota que en particular, la dimensión de este espacio vectorial, ¿cuánto sería? R2. Serían 2, ¿verdad? ¿Por qué 2? Es la cantidad de parámetros que tiene la solución general, ¿verdad? Pues la solución al sistema A multiplicado por X, Y, Z, W igualado a 0, 0, 0, 0, ¿cuál es? ¿De quién es la X? De acuerdo a nuestra forma escalonada reducida, la X sería menos, digamos, X, Y, Z y W. Entonces, ¿quién sería la X? La X sería menos Z menos 4W. Eso es.
Aquí, bueno, la copié mal, disculpen. Esta sería, la copié mal, entonces el ejercicio no les iba a dar, ¿verdad? Aquí es un 2 y un 3, creo. Sí, por ejemplo, si hago fila 1 menos fila 2, aquí me queda un 0. 1 menos menos 1 me queda 2, y 4 menos 1 me queda 3. Entonces, había cometido un pequeño error a la hora de copiar la respuesta, pero ya lo corregí. Entonces, ¿qué me quedaría aquí en la X? La X sería menos 2Z menos 3W. ¿Quién sería la Y? La Y sería Z menos W. Es decir, ¿quién es Z y quién es W? Z y W son cualesquiera elementos de R. Es decir, que tengo dos parámetros. Entonces, cuando usted escribe, por ejemplo, el X, el Y y el Z, W, que pertenecen a el espacio vectorial en cuestión, y la X tiene que ser menos 2Z menos 3W. La Y tiene que ser Z menos W. La Z es Z y la W es W. Es decir, que esto yo lo puedo escribir como Z, de una constante, que multiplica a menos 2, 1, 1, 0, más W, que multiplica a menos 3, menos 1, 0, 1. Entonces, no te queda más, tenemos no solamente que podemos leer directamente cuál es la solución del sistema, se podemos leer cuál es su dimensión, sino que además podemos encontrar una base, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que el conjunto B, que contiene A menos 2, 1, 1, 0, y A menos 3, menos 1, 0, 1, es una base del espacio vectorial VA. ¿Okay? Llamémosle a este V1 y a este V2. ¿Ok? Entonces, este es una base de este espacio vectorial. Tendrá esta base las propiedades geométricas que tanto nos gustaron antes, ¿verdad? Será B ortogonal, por ejemplo. Sí, tengo únicamente dos vectores, serán perpendiculares. Y si hacemos V1 producto punto con V2, ¿qué me quedaría? 2 menos 2 por menos 3, 6. 1 por menos 1, menos 1. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. O sea que esto me da 5. Entonces, los vectores V1 y V2 no son perpendiculares. Qué chavita, ¿no? ¿Verdad? Nos acabamos de dar cuenta que para calcular coordenadas respecto a una base ortogonal es muy sencillo. Yo encontré dos elementos linealmente independientes que generan el espacio vectorial, pero resulta que no son ortogonales, ¿verdad? Yo tengo como, aquí está, por aquí está V1 y por aquí está V2. Y el ángulo que entre ellos no es 90 grados. Es una base, pero desde el punto de vista geométrico, pues no es la mejor base. Entonces, pregunta, ¿será posible enderezar estos vectores? Por ejemplo, dejar el primero como estaba y encontrar otro, que sea ortogonal. Sin cambiar, por ejemplo, el espacio que generan, ¿verdad? El espacio que generan es VA. Entonces, ¿será posible reemplazar, por ejemplo? Podemos reemplazar, no sé, V2 por, llamémosle, no sé, por un U2, tal que la base formada por V1, el V1 también lo bajamos quedito, ¿verdad? Y U2 sea ortogonal. No, ¿verdad que ahí aún no tenemos el V? O sea, en general. ¿Cómo es? No tenemos V. ¿Cuál V, perdón? Tenemos V1 y V2. No tenemos. Es que no sé cómo se dice. La V con la flechita. Arriba. No tenemos V. No le entendí muy bien la pregunta. Más arriba, más arriba. Creo que antes de eso. Esa, digamos.
Por... Sí, ¿verdad? Esta es la U. Los elementos de este espacio son X, Y, Z, W, ¿verdad? Aquí también lo puse, no, bueno, le puse V tal vez, pero nunca lo usé, ¿verdad? O sea, los elementos son aquellos que cumplen con este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por ejemplo, el X, Y, Z, W que cumple con este sistema, la X, la Y y la Z, pues tienen que cumplir con este sistema. Este es el V, ¿verdad? Este es un elemento de V sub A. Ok, ok. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿será posible encontrar un elemento, llamémosle U2, que siga, digamos, que me genere el espacio, ¿verdad? Es una base de V2, de VA, ¿verdad? Pero que ahora geométricamente tengan estas propiedades pues más bonitas, ¿verdad? Entonces, note que esto ya lo hicimos hace bastante tiempo, ¿verdad? Si yo tengo un vector cualquiera y tengo, llamémosle este V1, y tengo otro, llamémosle este V2, hay una forma de encontrar otro que sea perpendicular a V1, pero que además me genere exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo encontramos este elemento? El Que producto básicamente, cruz, profe. no es el producto cruz, ¿verdad? Por dos razones, ¿verdad? Primero que todo, el producto cruz, así como está definido para dos vectores, únicamente existe en R3, ¿verdad? El producto punto únicamente está, el producto cruz, perdón, entre dos vectores es una operación, es una fórmula, es un vector que existe en R3. Se puede generalizar a mayor dimensión, pero ocupa más vectores. En R4 ocuparía 3, en R5 ocuparía 4, etc. Entonces, Con la proyección. correcto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, encontrar un vector U2 que cumpla con las siguientes propiedades, ¿verdad? Queremos encontrar que V1 y U2 sean ortogonales, ¿verdad? Sea ortogonal. Pero además queremos que el elemento que encontramos antes, pues no se pierda. Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, encontrando un elemento tal que, digamos, que también cumpla que V1 y U2 genere lo mismo. Genere, me refiero ahora que tomando combinaciones lineales de ellos, pues genere lo mismo que lo que yo generaba antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tomar, básicamente, ese es el dibujo que estoy haciendo acá, podemos tomar U2 como ¿verdad? Este vector, esta consta, voy a poner aquí lambda por V1, más U2, ¿verdad? Recuerden que la suma vectorial corresponde a la concatenación de flechas. Entonces, tal que U2 sea, y restando, ¿verdad? Sería, ¿cuál sería? Sería V2 menos lambda V1. Y para que la flecha que se obtiene al caminar esta longitud y luego caminar esta otra en dirección perpendicular llegue al mismo lugar que llegaría caminando en esta dirección, el lambda, ¿verdad? Tiene que ser, ¿quién? ¿Recuerdan? El lambda tiene que ser, ¿cómo sería? De hecho, para despejar, multiplico por V1, ¿verdad? Quería que lambda tenía que ser V1 por V2 entre la norma de V1 al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la fórmula que vimos anteriormente para la proyección ortogonal. Entonces, noten que si yo utilizo U2, voy a copiarlo de nuevo, es el vector original menos el pedacito de V1 que hace que este segmento perpendicular a él llegue al mismo lugar que hubiéramos llegado siguiendo el camino V2. Entonces, menos V1
punto V2 entre la norma de V1 al cuadrado multiplicado por V1, ahora cumple que U2 es perpendicular a V1. Y como cumple con esta propiedad, ¿verdad? Que geométricamente es el hecho de que siguiendo esta flecha y después cambiando perpendicularmente llegue al mismo lugar que V2, y además, ¿verdad? Además, V1 con V2 es una base de VA. Es una base ortogonal. Entonces, noten que al resolver el sistema de ecuaciones lineales que define a V sub A, obtengo dos soluciones que me permiten crear una base. Ahora, esa base no goza de esta propiedad geométrica que tanto vimos es útil. Sin embargo, yo puedo escoger otros, ¿verdad? Puedo reemplazar a este vector, lo puedo reemplazar por uno nuevo, de forma que ahora la base siga siendo base, ¿verdad? Eso es muy importante. Siga siendo base, pero además sea ortogonal. Ahora, este conjunto que está acá tiene las propiedades que tanto dijimos son buenas a la hora del cálculo de coordenadas. Entonces, esto es una base ortogonal de este espacio. Esta idea de reemplazar una base por otra, por una cualquiera, para construir una ortogonal que respete los espacios generados, es lo que se llama el proceso de Gram-Schmidt. Esta idea se puede generalizar. Se puede generalizar a cualquier dimensión. ¿Qué quiero decir por esto? Usted empieza con una base cualquiera. Entonces, es una base cualquiera de un espacio vectorial de dimensión finita. Muy posiblemente no es ortogonal. No es ortogonal. Eso no es que sea malo. Sin embargo, ortogonal es bueno. Entonces, usted diría, bueno, a mí me gustaría construir una base, voy a llamarla V', para diferenciarla de la anterior, que tenga las siguientes propiedades. No quiero cambiarla demasiado. Entonces, por ejemplo, yo quiero conservar el primer elemento. ¿Verdad? Entonces, en mi dibujo, ¿verdad? En mi dibujo, yo agarré estos dos elementos que estaban torcidos, ¿verdad? Su ángulo era, no sé, 30 grados o no sé, ¿verdad? Estos dos, y los enderecé a partir, digamos, del primer elemento de mi base. ¿Ok? Entonces, yo quiero que el primer elemento lo quiero conservar. Esto me da como cierta referencia. Ahora, lo que voy a ir haciendo es ir cambiando los siguientes. Entonces, el segundo lo cambio por un vector V, digamos, voy a llamarlo, no sé, U2 o V2', W, lo que ustedes quieran llamar. Entonces, lo voy a reemplazar por otro, pero de forma que las palabras que yo podía crear con estas dos sigan siendo las mismas. ¿Verdad? No estoy cambiando demasiado, estoy cambiando el ángulo entre V1 y V2 de forma que estos sean ortogonales. Pero no quiero cambiar las palabras que yo podía crear antes. ¿Verdad? Y continúo. Ahora quiero cambiar el tercer vector. ¿Verdad? El tercer vector lo quiero cambiar por uno, bueno, U3, ¿verdad? Lo quiero cambiar por otro, de forma que ahora este vector con los anteriores sean ortogonales. O sea, voy a enderezar el vector V3, pero respetando el conjunto generado por estos tres. Entonces, estoy cambiando la base por una en donde los ángulos se enderecen, pero que no me cambie el conjunto que generaban. Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo hasta crear una base nueva que sea ortogonal. ¿No? Y ortogonal es bueno. ¿No? En cada paso voy respetando lo que tenía anteriormente. Entonces, esto se conoce como el proceso de Gram-Schmidt. Voy a enseñarles, no voy a copiar la fórmula, ¿verdad? La pregunta es cómo encuentro cómo encuentro todos. Voy a enseñarles un video
que está en Wikipedia, donde esto se observa bastante bonito. Déjenme ver que lo hice. Denme un chancecito, aquí está. Bien. Bueno, básicamente está en inglés, pero lo que nos interesa son los dibujos, ¿verdad? Entonces, el proceso de Gram-Schmidt es el siguiente. Yo tengo una base cualquiera, aquí hay un dibujito en el 3. Entonces, lo que quiero hacer es enderezar la base para construir una base nueva en donde todos los ángulos sean 90 grados y que en cada paso pues no esté perdiendo la información que tenía originalmente. Entonces vean que esta fórmula aquí, el producto punto lo denotan mediante estos corchetes curvos, ¿verdad? Pero esto simplemente es la proyección del vector v sobre el vector u, ¿verdad? Es u producto punto v entre u punto u, ¿verdad? Es la norma de u al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula usual que vimos en el estudio geométrico de la proyección ortogonal. Entonces, vean lo que están haciendo. El primer elemento lo dejan exactamente igual. Esto me da como una referencia de qué voy a enderezar respecto de aquí. Entonces, el primer elemento lo dejo exactamente igual. Noten que el segundo es la fórmula que vimos anteriormente para el caso de dos elementos, ¿verdad? Tengo V1, tengo V2, y lo que hago es calcular la proyección ortogonal, la proyección ortogonal, y se la quito al vector original. Esto me da únicamente la componente ortogonal, ¿verdad?, al elemento original. Entonces, el elemento V2 lo reemplazo por 1, que ahora sí es perpendicular a V1. Y así sucesivamente puedo ir calculando, enderezando los vectores. Entonces, ¿cómo calculo el siguiente? Aplico exactamente la misma idea. Al elemento V3, ¿verdad?, que posiblemente estaba torcido, lo voy enderezando. ¿Cómo? Le resto la componente, la proyección ortogonal, digamos, sobre el primero y sobre el segundo. Eso es aquí en el dibujo. Vamos a ver esperemos que empiece de nuevo para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Entonces, uno empieza con los V's, ¿verdad? V1, V2, V3, ¿verdad?, etcétera. Y la idea es ir enderezándolos. ¿Cómo? Calculando, quitándoles las proyecciones ortogonales respecto de cada una de las direcciones. Entonces, vean aquí cómo este U3 ya ahora sí es perpendicular a V2, a U1 y a U2, ¿verdad?, que serían los que estoy generando mediante esta regla. ¿Okay? Entonces, creo que ya va a empezar de nuevo. Démosle un segundo para que empiece. Entonces, vean aquí cómo esos tres vectores pues están torcidos, no están en ángulos rectos, ¿verdad? Entonces, el primer paso, ¿verdad?, es encontrar quién es U2. Entonces, U2 es agarrar a este verde y enderezarlo, ¿verdad?, ya poner un ángulo recto en esa posición. ¿Okay? Ahora, hago lo mismo para el vector azul. Este vector azul no está enderezado respecto del rojo y del verde. Entonces, primero lo enderezco respecto del rojo. Pues calculo la misma fórmula anterior, le quito la proyección ortogonal y ahora ya lo enderecé respecto del rojo. Y ahora hago lo mismo, pero con el verde. Entonces calculo la proyección ortogonal sobre U2, que sería esto que está acá, y lo enderezo. Pues ahora ya tiene ángulo recto. Entonces, haciendo ese procedimiento vector por vector, logramos encontrar una nueva lista en donde todos los elementos son ortogonales entre sí, ¿verdad? Ahora, estos vectores todos tienen ángulos de 90 entre sí. ¿Okay? Esto se le conoce como el proceso de Gram-Schmidt. ¿Okay? Entonces, la idea es ir repitiendo esta misma idea sucesivamente hasta llegar a sustituir todos los elementos por una lista en donde todos los elementos son perpendiculares entre sí. ¿Bien? ¿Una pregunta? Profe,
Si, Ujú, por ejemplo, yo tengo V1 y V2 y V3, ajá, pero nada más V1 y V2, es V2 el que no hace ni ángulo de 90 ni con V1 ni con V3. ujú. Cuando ya enderezo V2 con respecto a V1, ya no tengo que enderezar más. O igual tengo que ponerlo con respecto a V3. Vamos a ver si entendí. Vamos a ver, voy a dejar de compartir esto. Oh, antes de dejar de compartir y contestar la pregunta, esta suma que está acá, perdón, ¿cómo es? Esta suma que, que no puedo escribir, así, esta suma que está acá es lo que se llama la proyección del elemento VK, ¿verdad? Que es lo que estoy, sobre el subespacio generado por todos estos U's, ¿verdad? Entonces, aquí W, algo así. Entonces, esta suma es lo que se llama la proyección sobre el subespacio generado por todos estos. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es ordenando, ¿verdad? Agarrando este vector y proyectándolo, pensémoslo, ¿verdad? Usualmente en el dibujo, ¿verdad? Lo proyectamos sobre una recta. Entonces, tenemos una recta y lo proyectamos sobre esa recta. Pues yo podría tener, por ejemplo, un plano o algo así, ¿verdad? Entonces tengo un plano y lo quiero proyectar sobre este plano. Entonces, calculo esta suma. O podemos tener como un espacio tridimensional, ¿verdad? Un espacio tridimensional y tengo un vector que sale y lo queremos proyectar. Entonces hacemos exactamente esto que está acá. Ok, el compañero, vamos a ver si entendí la pregunta. ¿Qué pasa si yo intento enderezar algo que ya está enderezado? ¿Es eso, no? Sí, más o menos por ahí va, profe. Tipo, Sí, ¿qué me digamos, daría? vea que, si veamos el ejemplo, ¿verdad? Voy a escribir aquí, voy a escribir la fórmula de Gram-Schmidt, por ejemplo, para tres vectores, ¿verdad? Entonces yo tengo V1, V2 y V3. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula anterior? El primero, déjelo como estaba. ¿Por qué? Porque ocupo como cierto marco de referencia. Voy a enderezarlos todos a partir de cierta dirección. Entonces, el primero, déjelo como estaba. El segundo, ¿quién es? Agarre el segundo y enderezcalo. ¿Cómo lo enderezca? Lo endereza respecto del primero. ¿Cómo? Restándole la proyección ortogonal. La proyección ortogonal era V2 por V1 entre la norma de V1 al cuadrado por V1, ¿sí, verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya V1 y V2 estaban enderezados? ¿Qué pasa si no hace falta enderezarlos? Eso quiere decir, ¿verdad? Esto quiere decir que el producto punto de V1 con V2 es 0, ¿cierto? Entonces noten que en la fórmula que estoy escribiendo acá, esta parte es 0. O sea que U2 me queda igual a V2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el primero es el que yo escogí de primero, digamos, ese no tengo que enderezarlo, ya está enderezado. El segundo, si ya estaban enderezados, queda igual. Entonces, el proceso de Gram-Schmidt endereza lo que hace falta enderezar. Si ya estaba ordenado, si ya estaba enderezado, pues no hace falta enderezarlo. Entonces, es decir, ¿no? Lo que ya estaba, lo que ya es ortogonal, no hace falta enderezarlo, ¿verdad? Enderezarlo. Profe, y si no hubiera sido ortogonal al V3, ahí sí nada más se hace para la de V3. Si no hubiese sido ortogonal, ¿qué cosa? Por ejemplo, que sí es ortogonal a V1, pero para el vector V3 no es ortogonal. Entonces sí, Entonces, ¿verdad? Entonces ya aplicamos la fórmula para el U3. El U3 sería el V3 menos, y todos estos puntos, ¿verdad? V3 por V1 entre la norma de V1 al cuadrado por V1, 1 menos V3 por V2 entre la norma de V2 al cuadrado por V2. Entonces, si cualquiera de estas da 0, entonces no está enderezándolo respecto de esa dirección. Entonces, solamente endereza respecto de las direcciones en las cuales este ángulo, ¿verdad? Recuerden que esto me da el ángulo, ¿verdad? El producto punto básicamente es una medida del ángulo. Recuerden que el coseno de zeta entre dos vectores u y v es el producto punto de u entre v entre la norma de u por la norma
de V. Entonces, si alguno de estos, si alguno de esos productos puntos ya es 0, eso quiere decir que U es ortogonal a V, entonces esta componente no hay que considerarla, porque ya estaba enderezado respecto de esa dirección. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces nos vemos. Bueno, mañana recuerden que voy a estar entregando notas, bueno, exámenes de 10:30 aproximadamente a mediodía. Entonces, si quieren recoger el examen, pues hacer una vuelta por mi oficina. La oficina es la 320 en el edificio Nexo, ¿verdad? Es el que queda ya en la ciudad de investigación. Sebastián, Profe, y en caso de que uno no pueda ir, igual uno va a tener la nota así en línea o algo así. la nota del examen está en línea desde el sábado del examen. Yo las coloqué ahí desde el sábado. Ah, bueno, entonces no es necesario ir para el examen. No es necesario si no lo quiere tener en físico, ¿verdad? No es necesario. Sí, pero las notas están publicadas desde el mismo sábado, ¿verdad? Del sábado anterior. Sábado pasado. Sábado traspasado. Dice aquí el compañero, ¿en qué aula es el examen de reposición? Es en la 203 de la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias es la que queda como saliendo del nuevo puente que hicieron, ¿verdad? Antes de llegar a la salida. Profe, ¿en qué aula dijo que era su oficina? Es 300 la, qué? la 320 del edificio Nexo de Matemáticas, que es el que queda por el Monterrey, Ok, profe, listo. como por Profe. sociales, como por detrás. Ajá. Profe, es que usted la vez pasada había dicho el SIMPA, ¿es el mismo edificio? Es el mismo, sí, sí, ¿verdad? Ok. El segundo piso es el SIMPA. El primero es Solcoma, el tercero es como las oficinas. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Ya, profe.